El anillo periférico era una bestia de asfalto y concreto, un monstruo que devoraba las mañanas y regurgitaba las tardes de millones de almas en la Ciudad de México. Para Sebastián, un oficial de tránsito con casi 20 años de servicio, esta bestia era su dominio, su oficina al aire libre y su purgatorio personal. El sol de la tarde caía a plomo, calentando el aire hasta convertirlo en una sopa densa y pegajosa, cargada con el monóxido de carbono de incontables vehículos atrapados en un eterno embotellamiento. Sebastián, recargado en su patrulla, era una estatua más en ese paisaje de desesperación motorizada. Su uniforme azul, ligeramente descolorido por el sol y el sudor, se adhería a su espalda. Era un hombre invisible, una pieza del mobiliario urbano que los conductores solo notaban cuando sus dedos amenazaban con escribir una multa. Para él, cada día era una repetición del anterior, una sinfonía monótona de bocinazos, motores recalentados y el olor agrio del escape vehicular. Su vida se había convertido en un guión predecible. Despertaba antes del amanecer. El aroma del café de olla que preparaba su esposa, Elena, era el único consuelo en la oscuridad. Luego, el viaje a través de la ciudad dormida, viendo cómo Iztapalapa despertaba perezosamente para enfrentarse a otro día de lucha. Su turno en el periférico era un ejercicio de paciencia y resignación. Soportaba los insultos velados, las miradas de desprecio y la arrogancia de aquellos que se sentían dueños del mundo tras el volante de un auto de lujo. Almorzaba solo dentro de su patrulla una torta de jamón que sabía a rutina. Observaba a la gente en sus coches, imaginando sus vidas, sus destinos, tan distintos al suyo, un camino recto y sin desvíos hacia la jubilación y el olvido. Era en esencia un hombre honesto, pero quizás su honestidad era simplemente la ausencia de una tentación lo suficientemente grande como para ponerla a prueba. Pero en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón, llevaba el epicentro de su universo, la razón por la que soportaba el calor, el smog y la invisibilidad. Era una fotografía doblada y gastada de su nieta, Sofía, 6 años, una sonrisa a la que le faltaba un diente y unos ojos que contenían toda la luz del mundo. Esa luz, sin embargo, se estaba extinguiendo. Un diagnóstico brutal, pronunciado por un médico con la mirada cansada, había destrozado su realidad. Leucemia, una variante rara, agresiva, una sentencia de muerte con un único y diminuto resquicio de esperanza. Un tratamiento experimental en Houston, Texas. El costo era una cifra con tantos ceros que parecía una broma cruel, un número astronómico que lo hacía sentir más pequeño e impotente que nunca. Sofía era su debilidad y su única fortaleza, el ancla que lo mantenía cuerdo y la tormenta que lo ahogaba por dentro. La presión económica había erosionado su matrimonio. Las conversaciones con Elena ya no eran sobre sueños o planes, sino sobre facturas, préstamos y la aterradora realidad de que el tiempo se agotaba. El amor seguía ahí, sepultado bajo capas de miedo y desesperación, pero era un amor cansado, tenso. Sebastián sentía el peso de la mirada de su esposa, una mezcla de súplica y reproche. Él era el hombre de la casa, el proveedor, y estaba fallando. Cada vez que miraba la foto de Sofía no solo veía a su nieta, veía su propio fracaso, la encarnación de su incapacidad para proteger lo que más amaba. La deuda no era solo con el banco, era una deuda con el futuro de su nieta, una deuda impagable que lo consumía lentamente, vaciándolo de cualquier esperanza que alguna vez pudo haber albergado en su alma. Ese martes, el cielo se rompió. Una lluvia torrencial, casi bíblica, se abatió sobre la ciudad, convirtiendo el periférico en un río de lámina y caos. Las gotas golpeaban el techo de la patrulla con la furia de un tambor de guerra. Fue entonces cuando la vio. Una camioneta de lujo, negra, con los vidrios tan polarizados que parecían absorber la luz, se abría. Paso entre el tráfico con una prepotencia suicida. Zigzagueaba, invadía carriles, un tiburón de acero en un cardumen de peces asustados. No tenía matrícula delantera, una violación flagrante, una invitación a la intervención. Para Sebastián fue un quiebre en la monotonía, una nota discordante en la canción de siempre. El protocolo se activó en su mente, un mecanismo automático perfeccionado
por años de repetición. Encendió las torretas y sus luces rojas y azules se reflejaron en el asfalto mojado, pintando la escena con un dramatismo inesperado. Le marcó el alto. La camioneta se detuvo con una lentitud arrogante. Del vehículo descendió un joven que no tendría más de 25 años. Vestía ropa de diseñador, pero su rostro pálido y sus ojos inquietos traicionaban su fachada de opulencia. Un aura de nerviosismo y soberbia lo rodeaba. Cuando Sebastián se acercó y le pidió los documentos, una ráfaga de viento trajo consigo un olor penetrante, una mezcla de perfume caro y algo más, algo químico y áspero que le erizó la piel. Su mirada se desvió instintivamente hacia el interior del vehículo. En el asiento trasero, una maleta deportiva negra estaba mal cerrada y por la abertura asomaba una esquina de plástico transparente que envolvía fajos de billetes. Eran billetes de 500 pesos, perfectamente alineados, un bloque compacto de color morado que parecía palpitar bajo la luz intermitente de la patrulla. El joven, al notar la dirección de la mirada de Sebastián, intentó una sonrisa que se convirtió en una mueca. «Jefe, ¿qué le parece si arreglamos esto rápido?», dijo, su voz temblorosa a pesar del tono condescendiente. «Hay prisa, usted sabe». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, buscando su cartera, pero sus movimientos eran torpes, erráticos. En ese gesto precipitado, algo más pesado que la cartera se deslizó y cayó al pavimento con un golpe seco y metálico que resonó por encima del estruendo de la lluvia. Era una pistola, una escuadra negra, brillante. Por el agua yacía a sus pies. El tiempo pareció congelarse. El joven se quedó paralizado, con los ojos desorbitados por el pánico. Para Sebastián, 20 años de instintos y entrenamiento convergieron en un solo segundo. No hubo pensamiento, solo reacción. Se abalanzó sobre el muchacho, lo sometió contra el costado de la camioneta y le colocó las esposas con una eficiencia brutal y ensayada. Con el sicario asegurado y farfullando amenazas incoherentes en el asiento trasero de su patrulla, Sebastián se dispuso a inspeccionar la camioneta. El olor a químicos era más fuerte ahora, mezclado con el aroma a cuero nuevo y miedo. Abrió la puerta trasera y se encontró cara a cara con la maleta. La abrió por completo. El interior estaba abarrotado, cada centímetro cúbico ocupado por fajos de billetes idénticos al que había visto. Eran paquetes termosellados, profesionales. Y no era solo una maleta. Debajo, en el suelo del vehículo, había otras dos, idénticas en tamaño y peso. Un sudor frío recorrió la espalda de Sebastián, un sudor que no tenía nada que ver con el calor húmedo del ambiente. Abrió la segunda y luego la tercera. El resultado era el mismo, una montaña de dinero, una cantidad que su mente apenas podía procesar. Hizo un cálculo rápido, mental, multiplicando el volumen por el valor. La cifra que apareció en su cabeza era absurda, imposible. 24 millones de pesos. Tomó su radio, el plástico frío y familiar en su mano. Su pulgar se posó sobre el botón de transmisión. Central, aquí la unidad 2415. Tengo un detenido en periférico a la altura de San Antonio. Vehículo con reporte de... Pero la voz se le atoró en la garganta. Las palabras se negaron a salir. Mientras el estático de la radio zumbaba en sus oídos, una imagen inundó su mente, desplazando todo lo demás. No era la imagen del dinero ni la del sicario esposado. Era el rostro de Sofía, su sonrisa chimuela, sus ojos llenos de una confianza ciega en que su abuelo podía arreglarlo todo. Vio el dinero, pero no como evidencia de un crimen federal, no como propiedad de un cártel sanguinario. Lo vio como la cura. Vio las máquinas del hospital en Houston, vio los medicamentos, vio el viaje en avión, vio la vida de su nieta empaquetada en 3 maletas deportivas. El mundo exterior se desvaneció por completo. El rugido del tráfico, el golpeteo incesante de la lluvia, la propia existencia del sicario en su asiento trasero, todo se convirtió en un murmullo lejano e irrelevante. En ese instante, en medio del diluvio sobre el anillo periférico, Sebastián Morales, el hombre invisible, el funcionario gris, se enfrentó al abismo. De un lado estaba la ley que había jurado proteger, la vida de rectitud monótona que había conocido siempre. Del otro estaba la salvación de Sofía.
Su mano temblaba mientras sostenía la radio. El estático parecía burlarse de él, esperando una decisión que ya había sido tomada en lo más profundo de su ser, en el lugar donde el amor de un abuelo se convierte en una fuerza tan primitiva y poderosa como la propia tormenta. Apagó la radio. El silencio que siguió fue el más ruidoso que jamás había escuchado. Si una historia como la de Sebastián te atrapa, si sientes la tensión de una decisión que puede cambiarlo todo, entonces este es tu lugar. Queremos que formes parte de nuestra comunidad. No te cuesta nada y nos ayudas a seguir creando estas crónicas desde el corazón de la acción. Dale al botón de suscribirte, activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo giro de la trama. Y déjanos un comentario. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo es el combustible que nos mantiene en la carretera, buscando la siguiente crónica que te dejará sin aliento. La decisión, una vez tomada, desató una lucidez helada en las venas de Sebastián. El pánico se replegó, dando paso a una extraña y precaria calma, la calma del que ha saltado al vacío y solo le queda esperar el impacto. Su primer movimiento fue un acto de pura supervivencia. Condujo la patrulla fuera del periférico, internándose en el laberinto de calles de la colonia San Pedro de los Pinos. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un brillo aceitoso en el pavimento y un silencio expectante. Encontró una callejuela angosta, flanqueada por bodegas con las cortinas de acero bajadas. Era un punto ciego en la ciudad, un lugar sin ojos. Sacó al joven sicario del coche, el muchacho tropezando, una mezcla de bravuconería desinflada y terror puro. «Me las vas a pagar, puto puerco», siseaba, pero su voz carecía de convicción. Sebastián no respondió. Lo empujó contra un poste de luz, el metal frío y húmedo, y con un segundo par de esposas aseguró sus manos alrededor del cilindro de concreto. Lo dejó ahí, amordazado con cinta industrial del botiquín de la patrulla, como una ofrenda anónima a la noche que se avecinaba. Su propio coche, un Tsuru blanco con más de 15 años de servicio, estaba estacionado a unas cuantas calles, una reliquia de su vida anterior, de la vida que había terminado hacía apenas unos minutos. El traslado de las maletas fue una operación torpe y desesperada. Cada maleta pesaba una enormidad, no solo en kilos, sino en la magnitud de su contenido. Al levantar la primera, sus músculos se quejaron y un miedo visceral lo recorrió. ¿Y si alguien lo veía? ¿Un vecino curioso tras una cortina? Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido lejano, el preludio de su captura. Metió las 3 maletas en la cajuela del Tsuru, que se cerró con un quejido metálico. Abandonó la patrulla en la callejuela, con las llaves puestas y la puerta entreabierta, un cascarón vacío de su antigua identidad. Al encender el motor del Tsuru, el coche tosió antes de cobrar vida. Su sonido familiar ahora sonaba extranjero, cómplice. Se incorporó al tráfico, un fantasma más en la ciudad de los fantasmas. Mientras tanto, en un penthouse de Santa Fe, cuyo ventanal ofrecía una vista panorámica de la ciudad conquistada, un hombre observaba la lluvia con la paciencia de un depredador. Lo llamaban el Contador, y su verdadero nombre era un secreto tan bien guardado como las rutas de trasiego de la organización. No era un matón, era un ejecutivo del crimen, un hombre de números, logística y una crueldad metódica y sin emociones. Estaba cerrando un trato por teléfono. Su voz era un susurro amable que contrastaba con la letalidad de sus palabras, cuando una de sus radios seguras emitió un discreto pitido. La llamada fue corta. Su rostro, hasta entonces impasible, se tensó sutilmente, la única señal de que algo andaba terriblemente mal. El pago para la red de protección política de la capital, un envío crucial para la expansión de los Chapitos, no había llegado a su destino. El portador, un novato impulsivo, no respondía. No había habido reportes de enfrentamientos ni de operativos federales. El paquete, simplemente, se había evaporado. El Contador colgó su otra llamada sin siquiera despedirse. Se acercó a una pantalla táctil empotrada en la pared, sus dedos moviéndose con una eficiencia escalofriante. En segundos, activó a su equipo de contrainteligencia.
Quiero la última ubicación del localizador del vehículo. Accedan a las cámaras del C5 de ese tramo. Quiero saber si respiró, si parpadeó, si se detuvo a mear. Ordenó a través de la radio, su voz ahora desprovista de cualquier amabilidad. Para él, la pérdida del dinero era secundaria, una molestia contable. El verdadero problema era el mensaje que enviaba, la audacia. Que alguien, quien fuera, se atreviera a tocar un envío del cártel de Sinaloa en su plaza era una afrenta personal, una grieta en la armadura de terror que había construido meticulosamente. Era una debilidad que no podía permitirse. La orden no era solo recuperar el dinero, era encontrar al responsable y convertirlo en una leyenda, una historia de horror que se contaría en susurros para que a nadie más se le ocurriera la misma idea. La maquinaria del cártel se puso en marcha con una velocidad que el Estado mexicano solo podía envidiar. En una oficina anónima, un joven genio de la informática, reclutado en alguna universidad del norte del país, ya estaba dentro de la red del C5. El acceso no fue forzado, fue concedido por personal infiltrado en las entrañas del gobierno de la ciudad. Las imágenes aparecieron en la pantalla: la camioneta negra, la patrulla 2415, la lluvia torrencial. Las cámaras no tenían audio, pero la secuencia era clara. Vieron la detención, vieron al oficial someter al joven, luego vieron la patrulla salir del cuadro. Crucen la unidad con los registros de la Secretaría de Seguridad, ordenó el contador desde su atalaya. Minutos después, tenía un nombre: Sebastián Morales. Tenía una fotografía de su gafete, una imagen de un hombre de mediana edad con ojos cansados y una expresión de perpetua resignación. Tenía su dirección en Iztapalapa, los nombres de su esposa e hija, y el detalle más doloroso de todos, el historial médico de su nieta Sofía. Sebastián conducía hacia el sur, sus nudillos blancos por la fuerza con que aferraba el volante. El plan que se formaba en su cabeza era rudimentario, casi infantil. Llegaría a la Sierra de Guerrero, una zona que recordaba de unas vacaciones familiares de hacía una década. En su memoria era un lugar salvaje, indómito, un laberinto de montañas y bosques donde un hombre y 3 maletas podrían desaparecer. Enterraría el dinero. Encontraría un lugar donde esconderse y esperaría. Esperaría a que la tormenta pasara, a que el cártel asumiera su pérdida, a que la policía lo diera por muerto o corrupto. Luego, de alguna manera, contactaría al hospital en Houston. Era un plan lleno de agujeros, nacido de la desesperación más que de la lógica, pero era lo único que tenía. Sentía cada mirada de los otros conductores como una acusación. El sonido de una sirena a lo lejos le provocaba oleadas de pánico que lo dejaban sin aliento, empapado en sudor. Ignoraba por completo que ya era un hombre casado. Antes de que lograra salir del denso tejido urbano del Estado de México, su rostro y el modelo de su viejo Tsuru ya circulaban por una red de mensajería encriptada que conectaba a cientos de halcones distribuidos por toda la zona metropolitana y las carreteras federales. Cada caseta de peaje, cada gasolinera, cada puesto de tacos en la carretera tenía un par de ojos potenciales buscando un coche blanco, viejo, conducido por un hombre cuya cara reflejaba el peso de una decisión imposible. La organización no necesitaba persecuciones a alta velocidad ni tiroteos espectaculares. Eran más sutiles, eran una red, una telaraña paciente y letal, y Sebastián, creyéndose libre, no era más que una mosca aturdida que volaba directamente hacia el centro de la misma, impulsado por el amor desesperado a su nieta. Mientras el Tsuru finalmente dejaba atrás las últimas luces de la ciudad y se adentraba en la oscuridad de la carretera federal hacia Cuernavaca, Sebastián sintió una primera y diminuta punzada de alivio. El aire que entraba por la ventanilla era más fresco. Olía a tierra mojada y a vegetación, no a smog. Por un instante, se permitió la fantasía de que lo había logrado, que había sido más listo que ellos. Pero la red ya se estaba cerrando. Unos kilómetros más adelante, en la primera caseta de cobro, un vendedor de chicles con un auricular discreto levantaría su teléfono. En un retén falso montado por supuestos policías comunitarios 10 kilómetros después, hombres con rifles de asalto esperarían pacientemente.
La fuga de Sebastián no había hecho más que empezar, pero para el contador, que observaba un mapa satelital en su penthouse con un punto parpadeante que representaba el coche de Sebastián, la cacería ya estaba a punto de terminar. La presa no tenía ni la menor idea de cuán cerca estaban los lobos. La carretera federal 95, la serpiente de asfalto que unía la Ciudad de México con Acapulco, era una arteria que latía con el pulso nocturno del país. Camiones de carga, autobuses de pasajeros y coches solitarios se movían en un flujo constante. Para Sebastián, cada par de faros en su retrovisor era un par de ojos acusadores. El alivio inicial se había evaporado, reemplazado por una paranoia febril, y entonces, en una larga recta flanqueada por la densa oscuridad del campo morelense, vio las luces intermitentes. Un retén. Su corazón dio un vuelco, pero una parte de su cerebro, el policía, que llevaba dentro, le dijo que mantuviera la calma. Eran comunes en estas rutas revisiones del ejército o de la Policía Federal en busca de drogas y armas. Era una complicación, pero quizás también una bendición. Podría pasar como un simple viajero. Sin embargo, a medida que se acercaba, la sensación de normalidad se desvanecía, reemplazada por un frío que le recorría la espina dorsal. Los hombres que sostenían las linternas no llevaban los uniformes pixelados del ejército ni el azul oscuro de la Federal. Vestían ropa de tipo militar, sí, pero de diferentes patrones, algunos con chalecos tácticos sobre camisas civiles. No había patrullas oficiales, solo 2 camionetas pick-up negras, sin insignias, estacionadas a los lados de la carretera. Y las armas. Eran fusiles de asalto, cuernos de chivo y AR-15 con modificaciones tácticas, armas que superaban con creces el equipamiento estándar de cualquier corporación policial. Uno de los hombres, claramente al mando, le hizo una señal para que se detuviera. Tenía una barba espesa, una gorra de béisbol y una mirada que no transmitía autoridad, sino una depredación pura y simple. No eran policías, eran ellos. Lo estaban esperando. La sangre de Sebastián se convirtió en hielo. La telaraña se había cerrado. «Buenas noches, jefe, revisión de rutina», dijo el hombre de la barba, su voz falsamente amable mientras iluminaba el interior del Tsuru con su linterna. El haz de luz se detuvo en el rostro de Sebastián por un instante demasiado largo. «Viaja solo, ¿eh? ¿De dónde viene tan apurado?» Sebastián murmuró algo sobre visitar a un familiar enfermo en Cuernavaca, la mentira sonando débil y patética incluso para sus propios oídos. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿No será usted de Iztapalapa? Tiene cara conocida». Ese fue el momento. La confirmación. No era una pregunta al azar. Era una sentencia. Sabían quién era. En ese preciso instante, la fatalidad de su situación lo golpeó con la fuerza de un mazazo. No había escapatoria posible. Iba a morir ahí en medio de la nada, y su cuerpo jamás sería encontrado. Pero la desesperación es una extraña clase de combustible. Mientras el sicario le pedía que bajara del vehículo, un tráiler que venía detrás de ellos, probablemente con los frenos en mal estado, emitió un sonido ensordecedor al intentar detenerse bruscamente, sus neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. Por una fracción de segundo, todas las cabezas del falso retén se giraron hacia el camión. Fue todo lo que Sebastián necesitó. El instinto de supervivencia, ese animal agazapado en lo más profundo de su ser, tomó el control. Pisó el acelerador a fondo. El pequeño motor del Tsuru rugió en protesta. Las llantas patinaron y el coche se lanzó hacia adelante, embistiendo la improvisada barrera de conos de plástico. El caos fue instantáneo. Se escucharon gritos, seguidos por el inconfundible estruendo de los rifles automáticos. Una de las ventanas traseras estalló en un millar de pedazos. El coche se sacudía con los impactos de las balas, cada uno un martillazo contra el metal y contra sus nervios. Sabía que el Tsuru no duraría mucho. Era un blanco fácil y reconocible. Vio un camino de tierra que se desviaba de la carretera y giró bruscamente, el coche derrapando en el lodo. Las luces de las camionetas aparecieron en su retrovisor, persiguiéndolo. Condujo a ciegas, adentrándose en la oscuridad del campo, hasta que una de las llantas delanteras se reventó por un balazo, haciendo que el coche girara sobre sí mismo,
y se estrellara contra un grupo de árboles. El golpe lo dejó sin aire. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta y se echó a correr. No miró hacia atrás. Corrió con la energía de un hombre que huye del mismo infierno, adentrándose en el monte, tropezando con raíces, sintiendo cómo las ramas le arañaban la cara y los brazos. Dejó atrás su coche, su única herramienta. Dejó atrás los 24 millones de pesos, el objeto que había iniciado toda esa locura. Lo único que le importaba ahora era el siguiente aliento, el siguiente paso que lo alejara de sus cazadores. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas se negaron a obedecer. Se derrumbó detrás de unos matorrales, temblando incontrolablemente, escuchando. A lo lejos oyó los motores de las camionetas y los gritos de los hombres que lo buscaban. El sonido se fue atenuando gradualmente, pero sabía que no se habían rendido. Estaba solo, a pie, en un territorio que no conocía, sin dinero, sin un plan. Era un animal acorralado. El peso de su estupidez lo aplastó. ¿Cómo pudo pensar que podría engañar a gente así? No eran los rateros comunes con los que había lidiado en su carrera. Eran un ejército, metódicos, organizados, implacables. Habían anticipado su ruta, habían montado una emboscada perfecta. Fue solo la suerte, un camión con malos frenos, lo que lo había salvado. Y la suerte, sabía, era un recurso que se agotaba muy rápido. Temblando, sacó de su bolsillo un pequeño teléfono de prepago que había comprado en una tienda de conveniencia por si acaso. Era su única conexión con el mundo, su última y desesperada carta. Buscó en la memoria un número que no había marcado en más de 5 años. El nombre en la pantalla era simplemente Beto, su primo, un exmilitar que, tras 2 turnos en zonas de conflicto y una baja deshonrosa por insubordinación, había decidido borrarse del mapa. Vivía en algún lugar de las montañas entre Morelos y Guerrero, paranoico, desconfiado y completamente autosuficiente. Beto le debía una. Años atrás, Sebastián había usado su posición para hacer desaparecer un cargo por agresión que habría mandado a su primo a la cárcel por mucho tiempo. Habían acordado no volver a hablar de ello. Hasta ahora, el teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Sebastián estaba a punto de colgar cuando una voz grave y rasposa contestó: «Bueno, Beto, soy yo, soy Sebastián», dijo, su propia voz sonando extraña y rota. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de sorpresa y sospecha. «¿Qué chingados quieres?», espetó finalmente Beto. Sebastián, entre jadeos, intentó explicar la situación, omitiendo el origen del problema, pero dejando clara la magnitud del peligro. «Me están cazando, Beto. Es gente muy pesada, no tengo a dónde ir». La respuesta de su primo fue una letanía de maldiciones. Lo llamó idiota, pendejo y una docena de cosas más. Estaba furioso, y con razón. Sebastián había roto su regla más sagrada: no llamar, no buscarlo, no llevarle problemas. Pero bajo la ira, Sebastián pudo oír algo más, el eco de una deuda. «Te voy a enviar unas coordenadas a este número», dijo Beto finalmente, su voz como una lija. «Tienes 12 horas para llegar. Ven solo. Si me traes problemas a mi puerta, te juro por mi vida que el primer balazo que recibas será mío». La llamada se cortó. El viaje para encontrar a su primo fue un descenso a un nuevo tipo de infierno. Se movió al amparo de la noche, evitando caminos y luces. Al amanecer se encontró cerca de una pequeña comunidad rural. Desesperado por el hambre y el frío, robó unos pantalones de mezclilla y una camisa de un tendedero, sintiendo una punzada de vergüenza que fue rápidamente ahogada por la necesidad. Pasó el día escondido en un campo de maíz, comiendo elotes crudos, cada crujido de las hojas secas sonando como los pasos de sus perseguidores. En su mente, la imagen del retén se repetía una y otra vez. Se dio cuenta de la aterradora verdad. El cártel no solo lo estaba persiguiendo, sino que lo había estado observando. Probablemente desde el momento en que apagó la radio. Tenían gente en todas partes, quizás incluso dentro de la misma policía. No era un hombre contra una pandilla, era un hombre contra una hidra, una bestia con 1000 cabezas y 1000 ojos. El hombre que finalmente llegó al punto de encuentro, una formación rocosa con forma de calavera que Beto le había descrito
Ya no era Sebastián Morales, el oficial de tránsito. Era una criatura acosada, cubierta de lodo y arañazos, con los ojos hundidos por el miedo y el agotamiento. Había perdido su identidad, su coche y una fortuna, pero había ganado algo invaluable, una comprensión clara y brutal del monstruo al que se enfrentaba. Ya no había lugar para planes ingenuos ni para falsas esperanzas. Solo quedaba la supervivencia, cruda y visceral. En la distancia vio una pequeña cabaña de madera, casi invisible contra la ladera de la montaña. Un hilo de humo se elevaba de la chimenea. Era el refugio de Beto. Era su única y última oportunidad. Mientras caminaba hacia la luz, sabía que había cruzado un punto sin retorno. La fuga había terminado. Ahora comenzaba la guerra. Hagamos una pausa aquí. La persecución ha comenzado y la presión está al máximo. Si estás sintiendo la adrenalina de Sebastián, si te estás preguntando cómo va a salir de esta, es porque estás conectado con la historia. Y queremos conectar contigo. Tómate un segundo, baja y dale al botón de suscribirte al canal. No te pierdas ni un capítulo de esta y otras crónicas que te dejarán al borde del asiento. Y ya que estás ahí, déjanos un comentario. Dinos de qué ciudad o país nos estás acompañando en esta cacería. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias. Ahora, volvamos a la sierra, donde el destino de Sebastián está a punto de dar otro giro inesperado. La puerta de la cabaña se abrió con un chirrido antes de que Sebastián pudiera tocar. Un hombre se materializó en 1900. El umbral, recortado contra la débil luz de una lámpara de aceite. Era más delgado de lo que Sebastián recordaba, pero la delgadez era la de un alambre de acero, no la de la fragilidad. Sostenía una escopeta con una familiaridad que helaba la sangre. Era Beto. Su rostro era un mapa de arrugas prematuras. Sus ojos, pequeños y oscuros, lo escanearon de pies a cabeza, registrando cada rasguño, cada mancha de lodo, cada gramo de terror. No hubo un saludo, ni una bienvenida. ¿Estás solo?, fue lo único que preguntó. Su voz grave y cargada de la arena del desuso. Sebastián solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. Beto se hizo a un lado, un gesto brusco que era una orden, no una invitación. Entra y cierra esa puta puerta. Estás trayendo el frío de afuera y el de tus pendejadas. El interior de la cabaña era el reflejo perfecto de su dueño. Espartano, funcional y mortalmente serio. Olía a madera curada, a pólvora y a soledad. En una mesa de madera tosca, un rifle de asalto estaba desmontado sobre un trapo aceitoso, sus piezas ordenadas con precisión quirúrgica. En las paredes no había fotos ni adornos, solo mapas topográficos de la región cubiertos de anotaciones y símbolos extraños. Era el cubil de un hombre que no vivía, sino que sobrevivía, un hombre que esperaba una guerra que para él nunca había terminado. Beto empujó a Sebastián hacia una silla y le arrojó un botiquín de primeros auxilios. «Habla», ordenó mientras se servía un vaso de mezcal, «y no me vengas con mentiras, porque te juro que te saco a patadas de aquí y dejo que te coman los coyotes». Mientras Beto, con una eficiencia casi médica, limpiaba las heridas de su rostro y brazos con alcohol, Sebastián se quebró. Las palabras brotaron en un torrente desordenado, una confesión febril que llenó el tenso silencio de la cabaña. Le contó de Sofía, de la leucemia, de la sentencia de los médicos. Le habló del periférico, de la lluvia, de la camioneta negra y de las 3 maletas. Le confesó la cifra: 24 millones de pesos. Beto escuchaba sin interrumpir, su expresión indescifrable a la luz parpadeante de la lámpara. Cuando Sebastián terminó, exhausto y vacío, su primo se tomó el resto del mezcal de un solo trago, el cristal golpeando la madera con un sonido seco. No hubo compasión en su mirada, pero tampoco el desprecio que Sebastián esperaba. Hubo un destello de algo más, un entendimiento sombrío. «Así que por eso», murmuró, «por la niña». «Eres un imbécil», sentenció Beto, levantándose para caminar de un lado a otro. «Le robaste al diablo y esperabas salirte con la tuya. Esa gente no perdona ni olvida, pero ya no hay vuelta atrás». Se detuvo frente a uno de los mapas. «El coche, ¿dónde lo dejaste exactamente?». Sebastián se lo describió lo mejor que pudo. «Si tuviste suerte», continuó Beto,
La policía local lo encontrará primero y lo consignará. Si no, ellos ya lo tienen. Y el dinero también. Trazó una ruta en el mapa con el dedo. Al amanecer, vamos a ir por él. Es un riesgo de la chingada, pero esa lana es lo único que tienes para negociar tu vida y la de tu familia. Es tu única carta. Por primera vez en 24 horas, una minúscula, frágil astilla de esperanza se alojó en el pecho de Sebastián. Un plan. Por fin, un plan. Pero en la Ciudad de México, el contador no operaba con base en la suerte, sino en la información. El informe del fallido retén lo había dejado con un sabor de boca amargo. Sus hombres habían sido torpes y el objetivo, inesperadamente escurridizo. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Dejó el coche y el dinero. Le informó por teléfono a su jefe de sicarios. Eso significa 2 cosas. O es un estúpido que no sabe lo que tiene, o es más inteligente de lo que parece y sabe que moverse con el botín es una sentencia de muerte. Me inclino por lo segundo. En su pantalla, un técnico trabajaba febrilmente. Hubo una llamada desde la zona donde se perdió el rastro. Un teléfono de prepago. La señal duró menos de 1 minuto, pero la triangulación nos da un radio de búsqueda de 5 kilómetros en la sierra. Quiero un equipo de extracción ahí. 3 hombres. Los mejores. No quiero un tiroteo. Quiero un paquete. El hombre que recibió la llamada. Es la llave para encontrar a nuestra rata. El amanecer en la sierra llegó con una neblina fría que se aferraba a los árboles. Dentro de la cabaña, Beto le estaba dando a Sebastián una lección improvisada sobre cómo moverse en el monte sin dejar rastro. Cada rama que rompes es una señal que dejas. Cada piedra que mueves es una palabra que le gritas a quien te sigue, decía, mientras revisaba el mecanismo de su rifle. Fue entonces cuando se detuvo a media frase. Se quedó inmóvil, con la cabeza ladeada, como un animal que ha detectado un cambio imperceptible en el viento. Sebastián no había oído nada, pero Beto sí. Era el silencio, un silencio antinatural. El canto de los pájaros se había detenido. Abajo, siseó Beto, empujando a Sebastián al suelo, justo cuando una de las pequeñas ventanas de la cabaña estallaba hacia adentro y un cilindro metálico rebotaba en el suelo de madera, liberando una nube densa de gas. Sebastián apenas tuvo tiempo de cubrirse la boca antes de que sus pulmones se incendiaran. El mundo se convirtió en un caos de tos y sombras que se movían a través del humo. Vio la silueta de Beto, moviéndose con una velocidad y una violencia que desafiaban la lógica, derribando a una de las figuras que irrumpió por la puerta. Se escuchó el sonido sordo de huesos rompiéndose, un grito ahogado, pero eran demasiados. Una segunda sombra lo flanqueó. Sebastián vio a su primo luchar como un demonio, una furia acorralada, pero al final una culata de rifle impactó contra su cabeza y se desplomó como un títere al que le han cortado las cuerdas. Lo último que Sebastián vio antes de que una bota lo golpeara en la sien y todo se volviera negro fue el rostro impasible de uno de los asaltantes arrastrando el cuerpo inerte de Beto hacia la puerta. Cuando recuperó la conciencia, el sol ya estaba alto. El gas se había disipado, pero el hedor acre permanecía. La cabaña estaba revuelta, la puerta arrancada de sus bisagras. Beto se había ido. Sebastián estaba solo, más solo que nunca. El silencio ahora era pesado, lleno de su fracaso. Sobre la mesa de madera, donde antes descansaba el rifle desmontado, había un teléfono celular que no era el suyo. Mientras lo miraba, vibró. Un mensaje. Era un archivo de video. Con los dedos temblorosos y el corazón martillándole en la garganta, lo abrió. La imagen que apareció en la pantalla lo destrozó. Beto estaba atado a una silla en un cuarto oscuro. Su rostro era una masa de hinchazón y sangre, pero sus ojos, al encontrar la lente de la cámara, ardían con un odio puro y desafiante. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Entonces, una voz distorsionada, metálica y sin inflexiones, habló desde fuera de cuadro. Cometiste un error, Sebastián. Te metiste en la casa equivocada y ahora tus pecados los paga tu familia. Creíste que tu primo era tu salvación. Ahora es tu condena. La cámara se movió para mostrar a un hombre con un soplete en la mano. Tienes 24 horas, continuó la voz. Vamos a enviarte una ubicación.
Traes los 24 millones y te entregas. A cambio le daremos a tu primo una muerte rápida. Si no lo haces, si intentas alguna estupidez, lo que le estamos haciendo a él parecerá un juego de niños. Y después iremos por Elena y la niña. Creíste que en Canadá estarían a salvo. No hay lugar en este continente donde no podamos encontrarlas. La amenaza final, la mención de su plan secreto para la familia, fue el golpe de gracia. Lo sabían todo. Su último aliado había sido capturado. Su familia, su motivación sagrada, ahora estaba en la mira. Ya no había dónde correr. La desesperación en el rostro de Sebastián se endureció, se cristalizó en una máscara de fría y absoluta determinación. La presa se había quedado sin opciones. Ahora, solo le quedaba morder de vuelta. El teléfono cayó de su mano y se estrelló contra el suelo de madera, la pantalla resquebrajándose como una telaraña. Pero Sebastián no lo oyó. El único sonido en su universo era el eco de esa voz distorsionada y la imagen de los ojos desafiantes de Beto grabada a fuego en su retina. El shock inicial, paralizante y frío, dio paso a una oleada de náusea y finalmente a una rabia tan pura y helada que quemaba más que cualquier fuego. Se levantó, sus movimientos rígidos como los de un autómata. Caminó por la cabaña saqueada, el santuario de su primo ahora profanado. Vio los mapas en la pared, las herramientas, el orden violado. Estos monstruos no solo le habían quitado a su único aliado, le habían arrebatado la última pizca de esperanza a la que se aferraba. Y en ese vacío, algo nuevo y terrible comenzó a crecer. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un compañero, un odio calculador. Ya no se trataba solo de salvar a Sofía, ahora se trataba de quemar el mundo de los hombres que se habían atrevido a amenazarla. Se dio cuenta de que correr había sido el error de un amateur. La huida solo había servido para demostrarles que era una presa, pero una presa acorralada, sin rutas de escape, solo tiene una opción: atacar. Su mirada se posó en el mapa donde Beto había trazado la ruta de escape. Cerca de la frontera entre Morelos y Guerrero, su primo había marcado un punto con un círculo rojo. La procesadora, decía una nota al margen. Si todo se va al diablo, nos vemos ahí. Laberinto. Múltiples salidas. Buen lugar para una última pelea. Beto, en su paranoia, le había dado sin saberlo el campo de batalla. Un lugar que él conocería y sus enemigos no. Un plan, demencial y suicida, comenzó a tomar forma en su mente. No sería un plan de escape, sería un plan de aniquilación. No podía enfrentarlos en un campo abierto, pero quizá, solo quizá, podría arrastrarlos a una tumba de acero y concreto. El primer paso era recuperar su única arma, su único poder de negociación, el dinero. Volver al Tsuru era una locura. Seguramente estaría vigilado o ya habría sido encontrado, pero era una locura que tenía que cometer. Usando las lecciones de Beto, se movió por la sierra como un fantasma. Le tomó casi un día entero de arrastrarse por barrancos y esconderse en la maleza, pero finalmente llegó a la hondonada donde había estrellado su coche. El Tsuru estaba ahí, oculto entre los árboles, invisible desde el camino. El silencio a su alrededor era total, pero se sentía observado por 1000 ojos invisibles. Con el corazón en la garganta, forzó la cajuela abollada. Las 3 maletas seguían dentro. El alivio que sintió fue tan abrumador que casi lo hizo vomitar. Sacó las maletas. El peso descomunal casi lo derriba. No era solo dinero, era el peso de la vida de Beto, de la de Sofía y de su propia alma condenada. Con una de las maletas a cuestas y las otras 2 escondidas en una pequeña cueva, Sebastián caminó hasta la carretera y se dirigió al pueblo más cercano, una comunidad polvorienta que parecía olvidada por el tiempo. No buscaba un hotel ni un refugio, buscaba la podredumbre. La encontró en una cantina lúgubre, donde el aire olía a cerveza rancia y desesperación. Ahí, en una mesa del rincón, estaba el comandante de la policía rural, un hombre obeso cuyo uniforme apretado apenas podía contener su corrupción. Sebastián se le acercó. La conversación fue corta, directa y sin rodeos. Abrió la maleta lo suficiente para mostrar los fajos de billetes. El cártel de Sinaloa secuestró a mi hija, mintió.
su voz firme, convincente. El intercambio es esta noche, pero es una trampa. Me van a matar y no me la devolverán. Puso un fajo de 100,000 pesos sobre la mesa. Quiero que usted y sus hombres estén ahí. No tienen que ganar, solo tienen que empezar un tiroteo, confusión, caos, el tiempo suficiente para que yo pueda salir con ella. El comandante miró el dinero, luego a Sebastián, y una sonrisa rapaz se dibujó en su rostro. Eso te va a costar mucho más que esto, amigo, dijo. Sebastián asintió. 2 millones de pesos, ofreció. La mitad ahora, la mitad cuando esté a salvo con mi hija. Los ojos del policía brillaron con una codicia pura. La mentira había funcionado. Para el comandante, no era una misión suicida contra el cártel. Era una oportunidad de oro, un tiroteo contra unos cuantos narcos para cobrar una fortuna. Aceptó. Sebastián le dio las coordenadas de la procesadora de granos abandonada. Le dio instrucciones precisas sobre dónde posicionar a sus hombres y cuándo debían abrir fuego. Estaba comprando un ejército, uno pequeño, poco fiable y motivado únicamente por la avaricia, pero era el único ejército que podía permitirse. Serían el martillo y él sería el yunque. Poco después, el teléfono que los sicarios habían dejado en la cabaña recibió un mensaje. Era una ubicación, un cruce de camino solitario en medio de la nada. El corazón de Sebastián se aceleró. Compró un nuevo teléfono de 1900 prepago y respondió adoptando el tono de un hombre derrotado. Recibí su mensaje, pero no iré ahí. Es una trampa. Esperó, dejando que su supuesto miedo se asentara. Mi primo, él me habló de un lugar, una vieja planta de granos cerca del límite estatal. Dijo que era un punto de encuentro de emergencia, un lugar seguro. El intercambio debe ser ahí, o no hay trato. Y le juro que si no aceptan, quemaré el dinero. Todo. Fue una apuesta arriesgada. Intentaba dictar los términos a un monstruo. Hubo un largo silencio, minutos que se sintieron como horas. Finalmente el teléfono vibró. Está bien, en la procesadora, a medianoche. Ven solo. Habían mordido el anzuelo. La arrogancia de el contador era su mayor debilidad. Las últimas horas antes de la medianoche fueron las más largas de la vida de Sebastián. Pasó ese tiempo en el esqueleto de la planta de procesamiento, un laberinto de silos oxidados que se alzaban hacia el cielo como lápidas. El viento silbaba a través de las ventanas, rotas, creando una sinfonía fúnebre. No era un soldado como Beto, así que no preparó trampas complejas. Hizo lo que un hombre común haría. Aflojó los tornillos de una pasarela de metal oxidada que cruzaba un foso de 10 metros. Apiló láminas de metal sueltas en pasillos clave para que cualquier paso en la oscuridad creara un estruendo. Usó una cadena para asegurar una pesada puerta de acero, dejando solo una pequeña abertura, creando un cuello de botella mortal. Estaba usando el conocimiento del entorno que Beto le había inculcado a la fuerza, convirtiendo la decadencia industrial en su aliada. Se comunicó por última vez con el comandante de la policía corrupta. Ellos llegarán en 2 camionetas negras. Esperen mi señal. Una sola luz de linterna, 3 veces. Cuando la vean, desaten el infierno. No pregunten, solo disparen a todo lo que se mueva y no sea yo. El plan era un acto de equilibrio sobre el filo de una navaja. Tenía que atraer a los sicarios al interior, separarlos, usar la oscuridad y el caos a su favor, y de alguna manera en medio de un tiroteo a 3 bandas, encontrar a Beto y salir de allí. Era una misión suicida, pero mientras se sentaba en la oscuridad de un silo, con la maleta del dinero falso a sus pies, la había llenado con papel de periódico y solo una capa de billetes reales por encima, y el peso del arma que le había comprado al comandante en su cinturón, Sebastián se sintió extrañamente en calma. El hombre que temblaba en el periférico había muerto. En su lugar había nacido un fantasma, un hombre que ya lo había perdido todo y que estaba a punto de demostrarle a los monstruos que incluso un fantasma puede arrastrarlos al infierno con él. La medianoche llegó con un silencio neestestvenni. El viento que antes aullaba entre los silos se calmó, como si la propia noche contuviera la respiración. Entonces, 2 pares de faros cortaron la oscuridad, avanzando lentamente por el camino de tierra. Eran las 2 camionetas negras
idénticas a las del retén, moviéndose con la confianza sigilosa de los depredadores que entran en su territorio de caza. Se detuvieron en la explanada frente al edificio principal, sus motores apagándose al unísono, sumiendo de nuevo el lugar en un silencio expectante. Las puertas se abrieron y media docena de hombres vestidos de negro, armados con rifles de asalto, descendieron y formaron un perímetro con una eficiencia escalofriante. Del asiento del copiloto de la primera camioneta descendió el contador. Iba impecablemente vestido con un traje oscuro, un fantasma de la civilización en medio de la ruina industrial. Parecía más un banquero que un narco, pero la pistola que sostenía con calma en su mano disipaba cualquier duda sobre su profesión. De la parte trasera de la segunda camioneta arrastraron a Beto. Era una visión desgarradora. Estaba ensangrentado y magullado, sus ropas hechas jirones, pero se mantenía en pie, aunque con dificultad. Sus captores lo empujaron hacia el centro del círculo de luz que proyectaban los faros. A pesar de su estado, sus ojos no mostraban miedo, sino una furia helada. Recorrió con la mirada la fachada oscura de la procesadora, buscando, evaluando, analizando. El contador le hizo una seña a uno de sus hombres. «Tráiganlo», ordenó, su voz tranquila resonando en la quietud de la noche. La trampa estaba puesta, los actores estaban en sus posiciones, la función estaba a punto de comenzar. Sebastián, observando desde una ventana rota en el tercer piso, sintió que su corazón era un puño helado en su pecho. Salió de las sombras, caminando lentamente hacia la luz, con las manos en alto para mostrar que no iba armado. Empujaba con el pie la maleta que había preparado, el dinero falso. Se detuvo a unos 20 metros de ellos, la distancia pareciéndole un abismo insalvable. «Aquí estoy», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Y aquí está su dinero, ahora déjenlo ir». El contador soltó una risa suave, un sonido desprovisto de humor. «Eres un hombre valiente, Sebastián, o muy estúpido. Aún no lo decido», dijo acercándose unos pasos. «Creíste que podías jugar en las grandes ligas, ¿verdad? El humilde oficial de tránsito. Pero las grandes ligas tienen reglas, y la primera regla es: nadie le roba a la familia». Se detuvo y miró la maleta. «Ábrela». Sebastián obedeció, mostrando la primera capa de billetes reales. El contador asintió satisfecho. «Bien, mis muchachos irán por ella, y por ti. En cuanto a tu primo», hizo una pausa saboreando el momento. «Él nos ha causado demasiados problemas. Su muerte será un ejemplo». Levantó su pistola, apuntando no a Sebastián, sino a la cabeza de Beto. Era el momento. Ahora o nunca. Con un movimiento que había ensayado 1000 veces en su mente, Sebastián se arrojó al suelo y sacó una pequeña linterna de su bolsillo. La encendió y la apagó 3 veces, un pulso de luz desesperado dirigido hacia la oscuridad de los silos. Por un segundo, no pasó nada. El corazón de Sebastián se detuvo creyendo que el comandante corrupto lo había traicionado. Pero entonces, la noche estalló. El primer disparo sonó como un trueno, seguido por una ráfaga de fuego automático desde las ventanas superiores de la planta. Las balas impactaron contra las camionetas de los sicarios, haciendo saltar chispas del metal y destrozando los cristales. Los hombres del cártel, sorprendidos por un ataque que no esperaban, reaccionaron con la velocidad de las serpientes. Se lanzaron a cubierto, devolviendo el fuego hacia los destellos de los disparos. La explanada se convirtió en un infierno de balas trazadoras, gritos y el eco ensordecedor de los rifles de asalto. En medio del caos, Sebastián se escabulló de vuelta a la oscuridad del edificio, el corazón martilleándole en las sienes. El primer acto de su plan había funcionado. El caos reinaba. 2 de los sicarios, ignorando la balacera exterior, lo siguieron al interior de la planta, sus linternas tácticas cortando la oscuridad. Sebastián corrió por los pasillos que había memorizado, un laberinto de maquinaria oxidada y sombras danzantes. Los escuchaba detrás de él, sus botas pesadas resonando en el concreto. Los guió deliberadamente hacia el pasillo donde había apilado las láminas de metal. Cuando sus perseguidores las pisaron, el estruendo fue ensordecedor, delatando su posición exacta. Sebastián, escondido detrás de una columna, disparó a ciegas con la pistola que había comprado,
no para matar, sino para asustarlos y hacerlos retroceder. Uno de ellos gritó una maldición y lo siguió hacia el segundo nivel, directamente hacia la pasarela que había saboteado. El sicario, concentrado en la luz de la linterna de Sebastián al otro lado, no dudó en cruzarla. A mitad de camino, el metal oxidado cedió con un gemido agónico y el hombre cayó gritando al vacío, su grito cortado de golpe por el sonido de un impacto brutal. Mientras tanto, el contador, enfurecido al ver que su operación perfectamente planeada se había convertido en una emboscada caótica, entró en la procesadora. No era como sus hombres, no corría ni gritaba. Se movía con una calma letal, su traje impoluto ahora manchado por el polvo y la mugre. Ignoró el tiroteo que se desarrollaba a su alrededor. Su instinto de depredador centrado en una sola presa, encontró a Sebastián en un túnel de servicio subterráneo, un pasadizo estrecho y sin salida. La linterna de Sebastián parpadeó y se apagó, dejándolos en una oscuridad casi total. Sebastián estaba atrapado. Sintió una presencia a su espalda y antes de que pudiera reaccionar, un golpe brutal lo envió al suelo. La luz de la linterna del contador lo cegó. El cañón de una pistola se presionó fríamente contra su frente. «Te subestimé», siseó el narco, su voz gélida. «Pero todos los juegos llegan a su fin. Di adiós, Poli». Fue entonces cuando una sombra se abalanzó desde la oscuridad más profunda del túnel. Era Beto. Malherido y casi sin fuerzas, había logrado liberarse de sus ataduras en la confusión del tiroteo. No gritó, no hubo palabras, solo la furia concentrada de un guerrero en su último acto. Se estrelló contra el contador, no intentando desarmarlo, sino empujándolo con todo su peso contra la pared de concreto. El contador, sorprendido, disparó instintivamente. El sonido del disparo en el espacio confinado fue ensordecedor. Sebastián vio cómo el cuerpo de Beto se sacudía con el impacto, pero no retrocedió. Con su último aliento, con la vida escapándosele, hundió un trozo de varilla de metal oxidado que había recogido del suelo en el cuello del contador. Hubo un gorgoteo horrible y los dos hombres cayeron juntos, trabados en un abrazo mortal. El tiroteo en el exterior comenzaba a disminuir, reemplazado por el sonido lejano de sirenas que se acercaban. El comandante corrupto y sus hombres, al oír a la policía de verdad, seguramente se retirarían. Sebastián, aturdido y con el corazón hecho pedazos, se arrastró hasta su primo. Beto lo miró, una última chispa de desafío en sus ojos y una sonrisa ensangrentada en sus labios. «Lo lograste, pendejo», susurró, y luego su mirada se perdió en el vacío. Las lágrimas quemaban los ojos de Sebastián, pero no había tiempo para el duelo. Tomó la pistola de la mano inerte del contador. Corrió hacia la pequeña cueva donde había escondido las dos maletas con el dinero real. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Recordó el mapa de Beto, la salida de emergencia. En el suelo de uno de los silos levantó una pesada rejilla de metal que revelaba la entrada a un viejo túnel de drenaje. Sin mirar atrás, se deslizó hacia la oscuridad, arrastrando consigo el precio de su supervivencia y dejando atrás los cuerpos, el caos y la vida, que una vez fue suya. Sebastián emergió del túnel de drenaje como una criatura que nace a un mundo equivocado. Salió a la luz gris del amanecer, a varios kilómetros de la planta procesadora, cubierto de una mezcla inmunda de lodo, óxido y la sangre de su primo. El aire fresco de la mañana olía a vida, a tierra húmeda y a ozono, un contraste brutal con el hedor a muerte y cordita que había dejado atrás. Las sirenas habían desaparecido, reemplazadas por el canto de los grillos y el susurro del viento. Estaba solo. La adrenalina que lo había mantenido en pie se desvaneció, y en su lugar cayó sobre él un agotamiento tan profundo, tan absoluto, que amenazaba con disolverlo en el paisaje. Las dos maletas que arrastraba eran anclas que lo unían a la tierra, el peso tangible de su condena. Caminó sin rumbo por un camino de tierra hasta que sus piernas se negaron a continuar y se derrumbó bajo un árbol, un hombre roto en un mundo que ya no reconocía como suyo. Una semana después, en el cuarto de un motel anónimo en un estado del norte del país,
Un hombre que ya no se parecía en nada a Sebastián Morales veía las noticias. Estaba más delgado, con una barba de varios días y una mirada vacía que había envejecido décadas en solo unos días. El dinero, los millones que quedaban, estaba apilado en el armario, oculto bajo una manta raída. En la pantalla del televisor, un presentador de noticias con el rostro serio hablaba de la masacre en Morelos. Las imágenes mostraban la planta procesadora acordonada con cinta amarilla, cuerpos cubiertos con sábanas blancas siendo sacados en camillas. La versión oficial era un confuso batiburrillo de enfrentamiento entre células criminales rivales. Pero entonces, su propia fotografía apareció en la pantalla, la misma de su gafete de la SSC. Las autoridades, decía el presentador, han identificado a uno de los involucrados como Javier Morales, un oficial de tránsito de la Ciudad de México, quien se encontraba desaparecido y presuntamente involucrado en actividades ilícitas con el cártel de Sinaloa. Ese fue el momento de su segunda muerte. La primera había sido en la cabaña de Beto, cuando su vida como hombre común terminó. Esta era la muerte de su nombre, de su reputación, de su historia. Para el mundo, para sus antiguos colegas, para su ciudad, Javier Javi Morales era ahora un policía corrupto, un tránsito que se había vendido al narco y había encontrado el final que merecía. Su nombre se había convertido en una mancha, una advertencia. Escuchar su propia esquela, la narrativa torcida y sucia de su caída, no le produjo ira, sino una extraña y amarga resignación. Habían borrado al hombre que fue y, en cierto modo, les estaba agradecido. El fantasma que era ahora no necesitaba un nombre, solo sombras en las que esconderse. Su sacrificio no sería recordado como un acto de amor, sino como una anécdota de corrupción. El precio de la supervivencia era una deuda que pagaba cada noche. El sueño le era negado. Cuando el agotamiento finalmente lo vencía, las pesadillas lo arrastraban de vuelta a la procesadora. Veía el rostro de Beto, su sonrisa ensangrentada, una y otra vez. Escuchaba el disparo que le había arrebatado la vida a su primo, el gorgoteo ahogado de El Contador. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado mirando sus propias manos, como si fueran armas extrañas y aterradoras. Había matado, quizás no directamente, pero había orquestado la muerte. Había usado a los hombres como piezas de ajedrez en su tablero personal. Había adoptado las tácticas de los monstruos para vencerlos, y temía haberse convertido en uno de ellos. El dinero en el armario no era un premio, era la evidencia de su pecado, un recordatorio constante del pacto infernal que había sellado. Pero la misión aún no había terminado. El dinero no servía de nada apilado en un armario. Tenía que llegar a Houston, y aquí se enfrentó a un nuevo tipo de laberinto. No podía simplemente depositar millones de pesos en un banco. Tuvo que sumergirse aún más en el mundo del que intentaba escapar. A través de llamadas crípticas desde teléfonos públicos y encuentros furtivos en estacionamientos de centros comerciales, encontró lo que buscaba: un coyote financiero, un hombrecillo de aspecto inofensivo con ojos de tiburón que se especializaba en mover grandes cantidades de dinero en efectivo a través de la frontera. El hombre no hizo preguntas, solo habló de porcentajes, de comisiones que harían llorar a cualquier banquero. Sebastián le entregó una maleta llena de efectivo, casi un tercio del total, el precio por lavar el resto. La transacción se sintió sucia, un paso más en su descenso. Unas semanas más tarde, sentado en la misma habitación de motel que se había convertido en su celda, recibió un correo electrónico encriptado en una laptop barata que había comprado. Era un escueto mensaje de un bufete de abogados en San Antonio. La donación anónima ha sido recibida y transferida a la cuenta del centro médico. Los fondos han sido confirmados. El tratamiento está cubierto en su totalidad. No vuelva a contactarnos. Y eso fue todo. Lo había logrado. Sofía estaba a salvo. Su futuro estaba asegurado. Pero la victoria no trajo consigo ni alegría, ni alivio, ni paz. Solo un silencio profundo, un vacío inmenso que se extendía ante él como un desierto. Había cumplido su promesa, había pagado la deuda, pero en el proceso había perdido su vida, su alma, su nombre,
y la única familia que le había dado sentido a su existencia. Era un Salvador exiliado de su propio paraíso, un rey en un reino de moteles baratos y soledad infinita. Un año después, en un tranquilo suburbio de Vancouver, la nieve caía en suaves y silenciosos copos, cubriendo el mundo con un manto de pureza y olvido. Desde la ventana de una pequeña y acogedora casa, Elena observaba a su nieta jugar en el jardín. Sofía, con el cabello castaño ahora largo y brillante, reía a carcajadas mientras intentaba atrapar los copos de nieve con la lengua. Estaba sana, vibrante, llena de una vida que hacía un año parecía una imposibilidad. Unos meses después de la muerte de Javier, un abogado con un despacho en El Paso se había puesto en contacto con ellas. Les proporcionó nuevas identidades, pasaportes, boletos de avión y una suma de dinero suficiente para empezar de nuevo, muy lejos del alcance del cártel. Nunca preguntaron de dónde venía. No necesitaban hacerlo. Sabían que era el último regalo del hombre al que habían amado y perdido. Esa mañana, Elena había recibido un último sobre sin remitente. Dentro no había dinero, solo una fotografía. Era la foto de una playa anónima, con la arena blanca y el mar de un azul increíblemente brillante. Al dorso, escrita con una letra que apenas reconoció, había una sola frase: «Estoy en paz. Sean felices». Elena entendió que era el adiós definitivo, la última brasa de una vida que se había consumido para darles luz a ellas. Abrazó a su hija y juntas lloraron en silencio. Un duelo complejo por el fantasma de un hombre que era a la vez su salvador y su herida más profunda. Habían sobrevivido y ahora tenían la obligación de vivir la vida por la que él había pagado un precio tan terrible. La risa de Sofía, clara y fuerte en el aire invernal, era la prueba de que su sacrificio no había sido en vano. A miles de kilómetros al sur, en un pueblo pesquero de la costa de Belice donde el tiempo se medía por las mareas, un hombre conocido por los locales como Miguel remendaba una red de pesca bajo la sombra de una palmera. Su piel estaba curtida por el sol y el salitre, sus manos callosas por el trabajo. Era un hombre silencioso, de pocas palabras y mirada lejana, una mirada que parecía contemplar un horizonte que nadie más podía ver. Vivía en una pequeña cabaña de madera frente al mar, llevando una existencia simple, casi monástica. Nadie sabía de dónde venía ni qué fantasmas lo perseguían en las horas más oscuras de la noche. Era simplemente Miguel, el expatriado tranquilo que había llegado un día con la marea y se había quedado. Tenía dinero, el resto de los millones, guardado y casi sin tocar, pero vivía como si no tuviera un centavo. Era su penitencia autoimpuesta, su forma de expiar los pecados que los mantenían despierto por la noche. Su única posesión de valor era una pequeña fotografía plastificada que guardaba en una caja de madera junto a su cama. Era una foto reciente de Sofía, sonriendo en la nieve, que le había llegado a través de la misma red clandestina de abogados y mensajeros. La miraba todas las noches antes de dormir y todas las mañanas al despertar. Era su único tesoro y su tortura diaria. En esa imagen estaba la justificación de todo, la razón por la que había robado, matado y borrado su propia existencia. Había salvado a su nieta, pero a cambio se había condenado a verla crecer desde una distancia insalvable, a ser un espectador silencioso de la felicidad que él mismo había comprado con sangre y fuego. El amor que sentía por ella era lo único real que le quedaba, un ancla en su océano de soledad. De vuelta en la Ciudad de México, la historia oficial de Javier Morales yacía en un archivo polvoriento en alguna oficina de asuntos internos, pero en las calles la historia era una criatura viva que crecía y mutaba con cada repetición. En las fondas de Iztapalapa y en las reuniones de policías de bajo rango, nadie hablaba del tránsito corrupto. Hablaban en susurros y con una mezcla de miedo y admiración de la leyenda del tránsito millonario. La historia se había convertido en un mito moderno. Algunos decían que había cruzado la frontera y vivía como un rey en Estados Unidos. Otros juraban que había hecho un pacto con un cártel rival y ahora era un jefe de plaza en alguna parte del país.
Los más fantasiosos afirmaban que se había sometido a una cirugía plástica y había vuelto a la ciudad, un fantasma anónimo entre la multitud. La verdad se había perdido, devorada por la necesidad de una buena historia. Javier Morales, el hombre, había desaparecido, pero su leyenda era ahora parte del folclore de la ciudad. Para los narcos, su nombre era un recordatorio incómodo de que incluso el hombre más insignificante podía tener dientes. Para los policías y la gente común, era un símbolo retorcido de rebelión, la fantasía de que un hombre, acorralado por un sistema injusto y brutal, podía devolver el golpe y salirse con la suya. El hombre gris e invisible del periférico, aquel que soportaba el smog y los insultos en silencio, se había convertido, en su ausencia, en una figura más grande que la vida, un misterio que alimentaba las conversaciones nocturnas y poblaba los sueños de los desesperados. Y así termina la crónica de Javier Morales, un hombre común empujado a circunstancias extraordinarias por la más común de las motivaciones, el amor. Su historia no es la de un héroe ni la de un villano, sino la de un hombre que caminó por la delgada línea que separa ambos mundos y descubrió que, una vez cruzada, no hay camino de regreso. En algún lugar, un abuelo anónimo mira una fotografía y sonríe con tristeza, mientras que en la ciudad que dejó atrás, una leyenda imposible mantiene vivo su recuerdo. Javier Morales logró lo que se propuso. Le dio un futuro a su nieta, pero el precio fue el suyo propio, convirtiéndose en un susurro en el viento, un cuento de advertencia, la prueba eterna de que para salvar lo que más amas, a veces tienes que destruir todo lo que eres.